Bo día, damos esta benvida ao Café Moderno á Fundación. Moitas grazas pola súa presenza neste acto de entrega dos premios de xornalismo á Fundación Julio Camba e Francisco Fernández del Riego. Como preludio do recoñecemento aos dous galardoados nesta edición, escoitaremos o xornalista Xaquín López, quen pronunciará a conferencia A liña de Arousa, estereotipos e estigmas na narcoinformación. Xaquín López nace en Chantada e inicia a súa carreira profesional no Centro Territorial de Televisión Española, un camiño que seguirá en Radio Nacional de España en Lugo e Santiago para integrarse posteriormente na redacción fundacional do canal 24 Horas e na Dúas Noticias. Desde 2000 traballa na redacción central do Telediario e segue destacados acontecementos como enviado especial. En 2007 publica unha reportaxe de investigación no país sobre o tráfico de nenos escravos no Golfo de Guinea, Premio Dereitos da Infancia e o Xornalismo. En 2008 aparece o seu primeiro libro sobre este mesmo tema, Las fronteras cruzan la noche. Un compromiso con África que o leva a colaborar regularmente coa revista Mundo Negro e El País. Desde 2009 especialízase no xornalismo de investigación, principalmente no terrorismo xihadista, narcotráfico, crime organizado e a corrupción. Unha traxectoria pola que ten sido recoñecido con prestixiosos premios nacionais e internacionais. Xaquín López fala a continuación sobre a liña de Arousa, estereotipos e estigmas na narcoinformación. Bueno, moitas gracias e benvidos a este acto de entrega de premios. Iba a presentarme, pero xa non me vou a presentar. Obviamente xa estou dabondo presentado. Vou falar indistintamente en galego e en castelán, obviamente. É unha das vantaxes que temos os galegos, non? Que pasamos dunha lingua a outra sin ningún tipo de prexuicio. E tamén vou ler un pouquiño o que teño escrito aquí, pero tamén me gusta improvisar e falar un pouco sobre a marcha, non? Acompañarei esta charla, menos de media hora, pero con uns vídeos que teño preparados. O título que eu elexín cando me ofreceron virei aquí no día de hoxe, pois planteime facer unha charla sobre o narcotráfico porque é un dos fenómenos que eu coñezo ben como periodista. Elexín esta frase un pouco xogando cas palabras de a liña de Arousa para facer unha comparación que penso que ven moi ao caso entre o fenómeno do narcotráfico en Galicia, en concreto no núcleo duro do narcotráfico en Galicia, que é a ría de Arousa, por suposto, e o que está a acontecer ahora mesmo un pouco lexos de aquí, que é na liña da Concepción e no Estreito de Gibraltar. Eu repito que vou falar sempre como xornalista, non? Entón, un pouco a charla vai ir nese sentido, non? Empezarei co primeiro vídeo, ao mesmo tempo que vou falando, vou ter que sincronizarme, que nesto non estou moi ducho. ¿Cuántos años llevas haciendo información sobre el narcotráfico en Galicia? ¿Lo recuerdas? Entre 10 y 15. Bueno, eso le ha permitido a Xaquín seguir tan de cerca la trayectoria de narcotraficantes como Sito Miñanco. Este era o primeiro vídeo de presentación. Unha entrevista que me fixeron, por certo, un compañeiro galego, Alejandro Barreiro de Lugo, que está presentando un programa no canal 24 Horas, unha entrevista que me fixeron hai pouco tempo no canal 24 Horas. Eu quero falar dos estereotipos e dos estigmas en comparación entre a ría de Arousa e o estrecho de Gibraltar. A finales de outubro, e aquí xa me vou pasar ao castelán, se produjo un alijo de cocaína importante de 6.000 kilos, creo recordar, de cocaína en Málaga. Era el segundo alijo máis importante de Europa en los últimos años.
El primero también había sido en Algeciras unos meses antes. Cuando hablamos de 6.000 kilos de cocaína estamos hablando de una cantidad importante, obviamente. ¿Cómo se mide o cómo se valora desde el punto de vista de un editor, de un informativo? Yo trabajo en el telediario y un poco me referiré a mi experiencia personal. ¿Cómo se valora, pero que se puede extrapolar a otros informativos de otras cadenas nacionales? ¿Cómo se valora desde el punto de vista de un editor si una noticia como es esta se incluye en el telediario del día o no se incluye? En el caso del narcotráfico hay un baremo que es fundamental, que es la cantidad de kilos que se detectan o que se recuperan por parte de la policía. En este caso, si son 6.000 kilos, evidentemente, es una noticia importante. Sin embargo, lo que a mí me llamó la atención, no me llamó la atención porque ya estoy acostumbrado, pero sí que llama la atención, es que esta noticia no salió ese día en el telediario. Y estamos hablando del segundo mayor alijo de cocaína de España o de Europa. ¿Vale? ¿Por qué? Yo tengo una teoría y es la que quiero compartir con vosotros. Porque el alijo había sido descubierto en Málaga. Málaga es una ciudad vinculada, entre otras muchas cosas, también al narcotráfico, toda la provincia de Málaga. Pero yo creo y opino que si ese mismo alijo se hubiera descubierto en la línea de la Concepción, hablamos del pasado mes de octubre, hace 2 meses, hubiera abierto el telediario. O lo hubiéramos incluido por lo menos en las 5 noticias del sumario, seguro. Ocurrió en Málaga y desapareció del telediario. Eso es un poco también lo que nos va a dar la clave de los estereotipos de la información. Estas son las imágenes del alijo. No voy a extenderme demasiado, además no tienen sonido ambiente. Normalmente la Guardia Civil o la policía, cuando envíen imágenes grabadas por ellos, evitan el sonido ambiente porque, bueno, en la acción de los propios agentes a veces sueltan frases que no son muy correctas para emitir en un telediario. Entonces, esa es la razón por la cual suelen enviar los vídeos a las redacciones de las televisiones sin el sonido ambiente. Vamos con el siguiente ejemplo de todo lo contrario. Cuando termine este vídeo, que es un vídeo, mientras tanto yo voy a seguir hablando, un vídeo que dura 2 minutos, que estáis ya muy acostumbrados a verlo, porque son las típicas imágenes de la policía y de la Guardia Civil, veo que son imágenes de ambos en acción. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo de todo lo contrario. Es un vídeo que dura 15 segundos, que sin tener contenido informativo, sí abre los telediarios. ¿Vale? Porque aquí sí hay un contenido informativo, insisto, es el segundo mayor alijo de España, de cocaína de Europa, el segundo. ¿Vale? Hay un contenido informativo, hay una noticia. ¿Vale? Pero en el siguiente vídeo no es más que una imagen. Y sin embargo, sí se incorpora a los telediarios, como decíamos, en el sumario de apertura de los telediarios. Es lo que yo llamo un ejemplo de la, y voy a utilizar una expresión un poco rimbombante, alineación icónica de la información. Es decir, los editores de los telediarios y los periodistas funcionamos con iconos de la información, porque nos resultan muy cómodos a la hora de transmitir las noticias a la opinión pública. Ahora mismo el Estrecho de Gibraltar es un icono informativo. Igual que hace 30 años la Ría de Arousa era otro icono, por las mismas razones, informativo. Entonces, cualquier cosa que ahora nosotros podamos aportar en relación con el Estrecho de Gibraltar va a tener cabida en el telediario. Esa es la razón por la cual Málaga no entra en el telediario, pero sí la siguiente imagen. Mucho más breve, esta es más, yo creo que podemos saltar. 15 segundos de una imagen que no tiene, repito, sustancia informativa. Es decir, aquí no está pasando nada relevante. Sin embargo, esta imagen sí se incluye en el telediario y la anterior no. ¿Por qué? Porque esto ocurre en el Estrecho de Gibraltar. Por más motivos, por más razones. Porque evidentemente es una imagen impactante. Y porque aquí estamos poniendo en escena el fenómeno del narcotráfico. Aquí estamos viendo una avioneta de vigilancia aduanera sobrevolando
una lancha neumática con droga. No hay más, pero pone en evidencia un poco la estrategia de vigilancia aduanera para combatir el narcotráfico, pero es en el estrecho de Gibraltar. Aquí se juntan todos los iconos: estrecho de Gibraltar, una narcolancha, vigilancia aduanera, persiguiendo una lancha con droga. Entonces, esos son los factores que van a incidir para que esto sí tenga cabida en el telediario. ¿En qué momento, y esta es una reflexión que yo me hago como periodista, en qué momento la línea de la Concepción y el estrecho de Gibraltar, por extensión, entran en la agenda informativa de los medios de comunicación nacionales? ¿En qué momento? Hay un momento, y esto es una opinión personal, profesional, pero personal, hay un momento clave. Es en febrero de este año. El narcotráfico en la línea lleva muchos años. En el estrecho, muchos años. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora se habla de eso? Porque en febrero de este año, os acordaréis los que seguís la información habitualmente, un grupo de chavalillos, y no son otra cosa que es gente joven, entran en un hospital para rescatar a un colega, a un miembro de su organización que estaba retenido por la policía. Lo había detenido la policía, estaba herido, estaba en el hospital. Eso es un salto cualitativo importante, es un episodio inédito, nunca había ocurrido, o bueno, a lo mejor había ocurrido, pero no tenemos memoria de que hubiera ocurrido recientemente. Y eso pone el foco sobre la línea de la Concepción. Yo también tengo la teoría, y creo que no me equivoco, de que los narcotraficantes, los grandes narcotraficantes del estrecho de Gibraltar se arrepentirán toda su vida de lo que hicieron en febrero de este año. Si pudieran rebobinar, no lo harían nunca más, o no lo habrían hecho. ¿Por qué? Porque esa acción atrajo la atención de todos los medios de comunicación, digo nacionales y posiblemente incluso internacionales algunos, sobre la línea de la Concepción. Algo estaba pasando, algo raro estaba pasando allí, para que tuvieran que dar ese salto tan espectacular y entrar en un hospital a rescatar al Samuelillo. Y si tú pones el foco de los medios de comunicación en un tema, los que vienen detrás son los políticos. Y detrás de los políticos, si es un tema de seguridad, viene la policía. Y desde ese día, todo lo que ocurre en la línea de la Concepción relacionado con el narcotráfico es noticia. Más importante, más relevante o no, pero es noticia. Es más, esos 12 chavalillos que entraron a rescatar a su colega han caído uno tras otro, los 12 detenidos, falta alguno. El propio Samuelillo fue detenido. Este es el momento de la detención de 2 de ellos. En la propia grabación de la imagen tenemos una clave muy importante. Es la comisaría de la línea, absolutamente carente de medios, bueno, es otro tema, ¿vale? Pero también enlaza con este. Sin infraestructuras adecuadas, sin coches prácticamente para acometer su trabajo de persecución de los narcotraficantes, en el momento en que estos 2 miembros de esa colla eran detenidos. Pero en la propia imagen tenemos una clave, el traslado de los juzgados. Y es la siguiente. Yo comparo lo que está pasando en la línea con lo que pasaba en Galicia, en la Ría de Arousa, hace 30 o 40 años. Es el mismo fenómeno. Pero ellos van con 40 años de retraso. Por eso esto. Esto es lo que pasaba aquí hace 40 años. Pero en esta imagen tenemos una clave. Es decir, la policía a nosotros nos dejó grabar la imagen. Normalmente ellos acordonan la comisaría y tú no te mueves. Estás del otro lado de la barrera y desde ahí tiras lo que puedes. Muy poco. Pero nosotros hablé con el comisario y dije, oye, déjanos grabar a los detenidos. Entonces hicieron un pasillo para nosotros. Eso no lo hacen en ningún lado. Por eso hablo un poco del periodo infantil que están viviendo en relación con el narcotráfico en la línea comparado con otros lugares donde está mucho más evolucionado el proceso y está mucho más controlado. Todavía ahí te permiten, lo cual para un periodista es un lujo todavía, que te hagan un paseillo con el detenido, ¿vale? Vamos a ir con el siguiente asunto, y es que también voy a formular la misma pregunta, pero antes voy a proyectaros el vídeo, que ya es más
condenado por cohecho en 1978 y por agredir a un capitán de la Guardia Civil 9 años después, el juez Garzón firmó su última detención y se la llevó personalmente hasta el Pazo de Bayón. Era el martes 12 de junio de 1990. Comenzaba la Operación Nécora, el mayor golpe contra el narcotráfico hasta entonces. En esta primera fase, 16 presuntos traficantes son detenidos, entre ellos Laureano Ubiña. Son imágenes que todo el mundo tiene en la memoria, sobre todo aquí. Yo me pregunto, ¿en qué momento lo mismo que pasó en la línea en febrero del año pasado ocurrió en la Ría de Arousa? ¿En qué momento el narcotráfico en Galicia entra en la agenda de los políticos? Muchos diréis, en este momento, evidentemente, la Operación Nécora, Garzón, son los referentes de todo esto que estamos hablando, ¿vale? Aquí en Pontevedra, aquí al lado, en la comisaría, ocurrió todo esto, ¿vale? En el año 90, 91, 92, no recuerdo exactamente la fecha. Ese es el momento en el que se pone el foco sobre el narcotráfico en la Ría de Arousa. Pero para mí hay otro momento mucho más importante. No vamos a valorar si la Operación Nécora fue un fracaso o dejó de serlo. Socialmente no lo fue. Pero para mí hay un momento mucho más importante. Es decir, hay un momento donde de verdad el problema del narcotráfico en Galicia salta a la agenda de los periodistas y de los políticos y de los policías. Y fue después de esto, en el año 94, y fue esta imagen. Y la reacción popular ante la libertad de Ubiña ha sido de unánime indignación, principalmente en Galicia, donde los colectivos antidroga tienen una opinión muy clara, muy directa, sobre las actividades de los supuestos capos del narcotráfico. La cólera estalló el pasado martes ante el Pazo de Bayón, en Villagarcía de Arosa. Madres, padres y familiares de drogadictos dieron rienda suelta a su ira frente a la mansión del presunto capo gallego de la droga, Laureano Ubiña. Condenado en el macroproceso Nécora, Ubiña acaba de salir en libertad tras cumplir tan solo una tercera parte de su pena. En un clima de crispación insólito en la comarca de Arosa, los manifestantes llegaron a acorralar al capitán de la Guardia Civil. Y la reacción popular ante la libertad de Ubiña ha sido de unánime indignación, principalmente en Galicia, donde los colectivos antidroga tienen una opinión muy clara, muy directa, sobre las actividades de los supuestos capos del narcotráfico. Bueno, se ha repetido el vídeo, lo siento. La cólera estalló el pasado martes ante el Pazo de Bayón, en Villagarcía de Arosa. Bueno, Madres, padres y si tuviéramos que elegir dos imágenes de la democracia en Galicia, para mí, es mi opinión, la primera sería Fraga rodeado de gaiteiros tomando posesión. Una broma, pero esto no es una broma. Y la segunda sería esta. Son las víctimas del tráfico de drogas. Y aquí voy a leer un poco lo que tengo escrito porque sí quiero ser más preciso. Sin quererlo, es la toma de la Bastilla del siglo XX en Galicia. Son los desheredados de la España democrática y moderna rebelándose de forma pacífica, pero contundente, contra el poderoso narcotraficante. Y mucho más que eso, es un mensaje claro al Estado. Si no nos defendéis, nosotros nos convertimos en víctimas al cuadrado, doblemente víctimas, y tenemos que pasar a la acción. Nunca pasaron a la acción, obviamente, pero era una forma de decirles, estamos aquí y somos las víctimas de lo que está ocurriendo. Recalco, por ejemplo, en la grabación que acabamos de oír, que en la locución mi compañero, Óscar González, habla de en un clima de crispación insólito en la comarca de Arousa. La palabra insólito es muy importante en este momento. Es un estilo al que intenta ser fiel Televisión Española para recalcar que aunque estemos denunciando un episodio de violencia, trata de una acción esporádica y en este caso insólita. Fijaros si es importante esta imagen que estuvo en la cabecera de uno de los informativos de más prestigio de Televisión Española durante muchos años. Y cuando la veáis vais a recordar rápidamente de qué estoy hablando.
La ría de Arousa, el narcotráfico en Galicia estuvo presente en la agenda de los periodistas durante bastantes años, desde la Operación Nécora hasta la detención de Sito Miñanco en el año 2001, su detención más importante por grave, en cuanto a que le acarreó 15 años de cárcel o un poco más. Desde ese momento, el narcotráfico dejó de interesar en los telediarios. Hablo del año 2001. Se volvió a recuperar el interés este año. Luego hablaremos por qué. Pero estuvimos desde el año 2001 hasta el año 2018, seguía habiendo narcotráfico en Galicia, pero no estaba en los medios de comunicación, salvo ocasiones esporádicas, ¿no? Yo en aquel momento, poco después del año 2001, vine aquí a Pontevedra para hacer un reportaje sobre la cuarta generación de los narcos. Hablábamos ya en ese momento de la cuarta generación de los narcos. Entrevisté al comisario de antidroga que estaba aquí en Pontevedra, que por cierto ahora está en Madrid, en Udico, y este es un breve resumen de ese reportaje. Se va a encargar a su vez de pagarle a los lancheros, al personal que recoge la mercancía en tierra, al que la almacena, al que posteriormente la traslada en camión hasta Madrid. Por cada alijo de 1000 kilos que traen, cobran en droga una comisión del 40%. La policía nos dice que aquí, en este bar, se reúnen los jóvenes narcotraficantes. Conseguimos hablar con uno de ellos. Pero que non con drogas. No, mira, que se te un enfrente, o a muller, aos fillos, ao pinto, detrás dele, hai unha casa que estaban os pintos, levando coches, estaba o río, que lle coller un palé de millóns de euros, iba aí adiante. Estos son los 3 narcos más buscados hoy por la policía. Bugallo Martínez, alias Mon, primo de Sito Miñanco. Jueguen Vilas, alias Vilas, un patriarca. Roberto Martín, alias el venezolano, un cachorro de la nueva hornada. Para mí no son enemigos, simplemente son justiciables. Es decir, nunca he pensado en un narcotraficante como un objetivo. Durante 6 años, José Antonio Vázquez Taín fue juez en Vilagarcía de Arousa. Abordó 17 barcos, requisó 35.000 kilos de coca y metió en la cárcel a más de un centenar de narcos. Las organizaciones de productores sudamericanas están asentadas en España y por lo tanto tienen aquí a sus sicarios para que les defiendan. Terminamos este reportaje en el cementerio de Cambados. Nos acompaña el cura, José Aldao, que ha tenido que oficiar demasiados entierros por culpa de la droga. Pero sí, aquí hay lápidas que non terían por qué estar, ¿no? Cuando hablamos de los estereotipos en el mundo de la información, aquí hay unos cuantos. El primero, por supuesto, el juez Taín. Juez Taín, que era la primera entrevista que concedía, ahora estamos ya acostumbrados a verla en los medios de comunicación, pero en aquel momento, cuando él estaba en Vilagarcía de Arousa, como juez no daba entrevistas. Yo aproveché que le habían trasladado a Cataluña, a otro juzgado, para convencerle y que me diera su primera entrevista en televisión. Un juez combatiendo el narcotráfico, primer icono, primer estereotipo. El segundo, que a mí me gusta especialmente, que es el cura. Don José, estamos hablando de un reportaje ya de hace muchos años, una persona mayor, pero le llamaban el cura de los narcos porque tuvo, como él explica aquí, que oficiar muchos entierros de jóvenes que habían muerto por culpa de la droga. Es una estrategia que a mí me gusta repetir en más reportajes. Yo hace poco estuve en La Línea y también entrevisté al cura de los narcos de La Línea, por cierto, un personaje muy curioso porque era una persona que estaba trabajando en un barrio de los más castigados de la línea de la Concepción. Son estereotipos que se repiten en las informaciones cada poco tiempo. Y luego hay un reportaje del que también vamos a ver un breve resumen que nos lleva al escenario de película de las rías de Galicia en relación con el narcotráfico. Había un fenómeno que ahora ya es más notorio, pero de aquellas prácticamente no se había hablado nunca, incluso era casi tabú en el mundo del narcotráfico, que yo llamaba los rehenes de la droga. Después de emitirse este reportaje, que vamos a ver ahora un resumen en el telediario, incluso salieron ya en alguna película
creo que en la película del Niño, este tema también tratado en la película. Los rehenes de la droga son, como bien sabéis, esas personas que los clanes de la droga tienen que mandar, familiares cercanos a los capos de la droga en Galicia, que tienen que mandar a Colombia cuando viene un alijo para acá. Y es un poco el prenda, es decir, si el alijo no llega a Galicia, el capo sabe que va a perder a un cuñado, a un sobrino o a un hijo. Y ha pasado, y sigue pasando. De cada barco con coca hay un rehén gallego en manos de los colombianos. Muchos clanes familiares han tenido que pasar por ello. Manuel Charlín envió a su hijo Melchor para avalar una operación y los colombianos lo tuvieron secuestrado hasta que el patriarca pagó la droga. Daniel Baulo, hijo del jefe del clan de los Caneos, pasó por la misma experiencia. Está participando en un delito de narcotráfico con la misma intensidad, a lo mejor, que las personas que recogen la droga, ¿no? Es lo que podríamos llamar una autoría por cooperación necesaria. Otro rehén, según la policía, fue Manuel González, alias Ocarayán. Estuvo 3 meses en Venezuela mientras llegaba el barco con coca a Galicia. Todo salió bien para él, pero la policía le detuvo en la siguiente operación. A veces el rehén va engañado, como acaba de ocurrir hace unos meses. En este caso, este último reciente, sí, fue alguien que no sabía exactamente a lo que iba y cuando se llegó allí se encontró con la papeleta. Gracias a este agente infiltrado, la policía ha desmantelado varios clanes de la droga. El envío de rehenes a Colombia ha bajado mucho con los años, porque ahora el trabajo sucio lo hacen los sicarios, como le ocurrió al jefe del clan de los Caneos, Manuel Baulo, asesinado en el 94 en su casa en Cambados. Cuando se emitió este reportaje, intenté, después de emitirse el reportaje, volver a contactar con este agente infiltrado y ya no fue posible. Desapareció del mapa. Es decir, no sé si tuvo algo que ver, por supuesto, el reportaje, pero esto también nos lleva un poco, que es algo de lo que me preguntan muchas veces, que es el tema de las amenazas que sufre un periodista cuando se dedica a este tipo de información. Y aquí ya entramos en la última parte de la conferencia, estamos terminando, para hablar de uno de los iconos del narcotráfico en Galicia, que es Sito Miñanco. A mí me ha puesto varias querellas y en una de ellas recuerdo, no lo olvidaré nunca, por supuesto, porque era la primera vez que tenía que declarar ante un juez como acusado, y recuerdo que cuando terminé de declarar me levanté y fui a saludar al juez, cortésmente, por supuesto, como corresponde, le di la mano y este juez, por cierto, una persona entrañable, con un largo bagaje como juez, llegó a ser decano de jueces de Madrid, ahora está en un cargo importante en el Ministerio de Justicia, me dijo una frase que a mí me tranquilizó, me dijo: gajes del oficio. Yo salí del juzgado, llamé a mi mujer y dije: Sonsoles, esto está ganado. Pero los gajes del oficio implican todo esto. Implican que estás en el punto de mira de gente peligrosa como esta. Le condenan a más de 16 años. Televisión Española graba el momento en que le dan el primer permiso penitenciario. Le vemos con su hija Rosa Prado Pouso, también detenida la semana pasada. Este es el momento en el que Sito Miñanco pone su foco en mí. Es decir, lo comentaba con un compañero antes de esta intervención, ¿por qué tienes especial inquina Sito Miñanco hacia ti? Porque esto le fastidió a él un permiso penitenciario. Y cuando hablamos de una persona que lleva 15 años en la cárcel sin salir de la cárcel en 15 años y tiene en su mano su primer permiso de salida de fin de semana y se lo cancelan o se lo deniegan, pues se agarra un cabreo importante. Y si se llama Sito Miñanco, el cabreo se traduce en querellas criminales, etcétera, etcétera, etcétera. No salgo de mi asombro. Yo estaba aquí en Madrid con otro tipo de información, pero mis compañeros en la sala pues empezaron a mandarme WhatsApps también asombrados, diciendo: oye, que te está citando Sito, que te está citando y tal, que eres su peor enemigo en el ámbito periodístico, por supuesto. En fin, tengo una larga trayectoria de enfrentamientos con él, debido a él, por supuesto, puesto que me ha presentado 2 querellas criminales y las 2 se han archivado en Plaza de Castilla y en la Audiencia Provincial de Madrid. En cualquier caso, él me achaca pues buena parte de sus desgracias. Lo contaba así.
conseguir el permiso mío fue muy difícil gracias a don Joaquín López. En Algeciras yo salía de permiso por la Junta. La Junta me proponía los permisos, pero al ver que me proponía los permisos me cambiaron a una prisión donde no me daban ni un voto, donde me pusieron recogida familiar, acompañamiento, todo eso se lo debo a don Joaquín López. Esto fue lo que ocurrió hace cosa de un mes aquí en la Audiencia Provincial de Pontevedra, declarando Sito Miñanco, y empezó a citarme, y mis compañeros, como decía, empezaron a mandarme WhatsApp diciendo, oye, que te está citando Sito, que te está citando Sito. No deja de ser evidentemente desagradable que un narcotraficante se fije en ti y te tenga en su punto de mira, pero bueno, como decía este juez, son gajes del oficio. Y ya para terminar, en febrero de este año, fue la última caída de Sito Miñanco, estaba en libertad condicional, le detuvieron por otro alijo de droga y hice un reportaje en Informe Semanal sobre su perfil, Narcos de por vida, reportaje que, por cierto, tengo el honor de que luego ha sido premiado por la policía, por la Fundación de la Policía. Es lo último que he hecho sobre él, pero es una biografía de su trayectoria. Yo antes decía que desde su detención del año 2001 hasta esta última, el tema del narcotráfico había estado bastante silenciado en los medios de comunicación porque no estaba en la agenda. Ha vuelto a la agenda por razones obvias. El libro de Fariña lo ha vuelto, el libro y la serie, sobre todo la serie, lo ha vuelto a traer a la agenda. De hecho, esta entrevista que me han hecho en el canal 24 Horas, el editor me dijo, oye, tienes que entrar en el estudio a hablar de Sito Miñanco porque es que como es tan famoso, como sale en la serie de Fariña, estamos interesados en que hables de él, ¿no? O sea, entonces yo también, evidentemente, creo que el hecho de que se haya publicado el libro y se haya hecho esta serie que tiene tanto éxito y que está bastante bien hecha, por supuesto, ha vuelto a retrotraer un poco a la agenda el fenómeno del narcotráfico. Vamos a ver ya el último resumen de este reportaje. Y ya con esto, bueno, lo veremos si encuentro el cursor, porque se me ha ido. Si me lo puede pinchar el compañero el último vídeo. Pero no encuentro el... Gracias. Bueno, no se puede escuchar, tenemos un problema con el audio y no lo podemos escuchar. Estas son las imágenes que habíamos conseguido para el reportaje Informe Semanal, donde se ve a Sito Miñanco comiendo en un restaurante días antes de su detención, posiblemente aquí en Galicia, aquí en La Ría, preparando posiblemente el desembarco del Alijo. Y estas son las imágenes a las que me refería antes, cuando él sale por primera vez de permiso penitenciario de la cárcel de Algeciras. Aquí está firmando en la comisaría de Huelva, y es cuando el hombre no estaba muy contento con que estuviera allí grabando su monte. Esta es la casa donde él vivía en Sanxenxo, y ya es el final del reportaje. Hasta aquí esta conferencia. Quería dar, por supuesto, la enhorabuena a los premiados en el día de hoy, que son los protagonistas. He leído sus artículos ayer cuando venía en el tren y tengo que reconocer que me han emocionado, cada uno a su manera, porque no es lo mismo leer en gallego que leer en castellano, pero ambos me han emocionado y creo que ha sido una grandísima lección el premio. Enhorabuena a los premiados y muchas gracias a todos. Saben que las rías gallegas son la... Tenía audio. Moitas grazas. Aquí lectura da acta do xurado da
39ª edición do Premio de Periodismo Julio Camba e 15ª edición do Premio de Xornalismo Francisco Fernández del Riego. Na cidade de Pontevedra, ás 10 horas do día 19 de xuño de 2018, reúnese o xurado encargado de valorar a 39ª edición do Premio de Periodismo Julio Camba e a 15ª edición do Premio de Xornalismo Francisco Fernández del Riego. O xurado decidiu por unanimidade o seguinte: conceder o premio Julio Camba ao artigo La Comunidad, publicado en El Mundo o 1 de abril de 2017, do autor Ricardo Fernández Colmenero. Conceder o premio Fernández del Riego ao artigo Pólvoras en Magnolia na discoteca Clangor, publicado en El Progreso e Diario de Pontevedra o 31 de decembro de 2017, do autor Santiago Jaureguizar. Santiago Jaureguizar nace en Bilbao, pero pasou a súa infancia e mocidade en Ribadeo. Tras cursar estudos de Dereito, unha carreira que, segundo di, non soubo abandonar a tempo, inicia o seu camiño no mundo do xornalismo. Desde 1993 é redactor no diario El Progreso, onde, tras 5 anos como xornalista en distintos campos, leva xa 20 dedicándose fundamentalmente á información cultural. Coordina ademais o suplemento Táboa Redonda, dando continuidade ás páxinas fundadas por Ángel Fole. Autor de 25 novelas, recibiu diversos premios no campo da literatura, aos que se suman os vinculados ao seu traballo como xornalista, e os que hoxe se engade este premio Francisco Fernández del Riego. Miguel Ángel Escotet, presidente de A Fundación, entrega o Premio de Xornalismo Francisco Fernández del Riego na súa 15ª edición a Santiago Jaureguizar. Bueno, non vou tocar nada, non vai ser que salte un vídeo de Narcos ou algo. Hola, bo día a todos. Estou un pouco impresionado pola cantidad de xente. Eu como escribo libros, e ás veces os presento, sempre están, bueno, os obrigados, que son os amigos, alguén da familia se cae, e hoxe vexo moita xente en un acto de cultura, e algo que me entusiasma, a verdad. Bueno, creo que teño 8 minutos máis ou menos, teño que compartir o meu tempo con Ricardo. Así que vou empezar. Vou empezar polo problema que tive onte. Eu teño unha etiqueta de camiseta, o cual é moi cómodo, porque non sei como se fan os nudos das corbatas. Casei unha vez e tiveron que facermo, non foi en camiseta a miña boda. Pero tiven a dúbida porque tiña 2 camisetas posibles. As dúas eran con lendas en francés. A que trouxen hoxe, que además está fotógrafo encantado con esta camiseta, non para de facerme fotos, síntome como a auténtica Beyoncé. Bueno, a que trouxen hoxe é o lema da Revolución Francesa, liberté e égalité, pasa que o lema termina en fraternité, e eu cambiei por Beyoncé, que me parece algo máis agradable que a fraternidade, non? Beyoncé é unha cantante norteamericana moi guapa. Bueno, trouxen esta por unha pequena broma, pero tiña outra que pensei despois, cando viña para aquí en coche, que tiña máis que ver co que vos vou falar agora. É unha lenda que di sur le pavé la plage, sobre baixo os adoquíns está a praia, que é o lema do 68 en Francia, non? Quizás tiña algo máis que ver, porque o artigo que foi premiado fala de eso, fala dunha xeneración
que viviu, en certo modo, un maio do 68. Eu sí recordo estar en manifestacións montando líos, sabe moi ben por qué, pero bueno, isto non ten nada que ver. Refirme máis ben a unha xeneración que por primeira vez vai a unha xeneración de galegos que por unha vez vai en masa a Santiago a estudiar, non? E era algo que non pasara antes. Antes íbamos os fillos da burguesía, eu iba a ir igual, non? Pero hai un montón de rapaces que foron a raíz da política de becas, dos principios da autonomía, e ese momento a mí pareceme crucial, non? Porque hai unha cara A, hai unha parte bonita, digamos, que é ese principio da autonomía, non? No que temos aquí a Alfredo Conde, que sabe un pouco, sabe moito máis que a mí, porque ele viviu ese tempo. E hai un momento en que, bueno, que se empeza a desenvolver este país como tal, algo que non pasara dende a Idade Media, non? Empeza a desenvolverse como tal e entonces hai un desenvolvemento no ámbito político, no económico, no social, que creo que foi moi positivo ese cambio, non? Tanto político, económico, social, pero no ámbito da cultura nós pensábamos que se producir ese mismo cambio. Bueno, isto xa o conto todos os domingos na miña páxina de Táboa Redonda, non? Creo que estamos estancados, non avanzamos, creo que isto ten relación sobre todo coa perda de xente que fala en galego, que escriba en galego, que faga música en galego. Creo que somos a parte que quedou peor parada, non? Creo que a parte política moi positivo no desenvolvemento, económico, evidentemente, e social, creo que tamén, non? Neste artigo eu falo un pouco sobre eso, sobre como, non sobre este cambio, senón como nós veíamos ese cambio nese momento, non? En un ano 83 paso de vivir en Ribadeo, que é unha vila, bueno, unha vila das máis importantes do mundo, como sabedes, pero falo dun tempo no que non existía internet, que, bueno, aquí supoño que casi ninguén o coñeceu ese tempo, non? Pero algún tempo que non teníamos internet, entonces a información sobre cultura e sobre modernidade, que era o que nos interesaba, o que me interesaba a mí cando tinha 18 anos, era moi difícil de atopar. Eu recordo, vivía nunha casa con 2 andares, o meu irmán maior e máis eu íbamos cun cable, con unha radio, cun cable de 2 ou 3 metros, que eu asomaba así pola ventá o cable para intentar coller Radio 3. Eu xugueime a vida por escoitar os grupos da movida madrileña, os grupos de Vigo, non? Os Resentidos, a Aerolíneas Federales, Instrumental. E claro, eu saio dese mundo e chego a Santiago, un sitio no que está todo eso, no que eu puiden ir a un montón de concertos, puiden asistir a estes ciclos de cine que víamos todos coa man así no queixo, porque, non sei, era unha pose que había que ter. Puiden ler un montón de libros, tamén puiden estudiar de Dereito, pero, bueno, eso xa vos contaba antes que non me interesou moito, non? Pero sí me permitiu acceder a unha modernidade cultural. Non é que na miña casa non o vexo. O meu pai era un gran lector, teño unha gran parte da miña biblioteca está heredada del. Pero, bueno, ele é un home dos anos 40, 50, e eu chego no 83 a Santiago. E, bueno, o que conto nese artigo, xa o decía antes, ese cambio que foi para moitos, eu creo que foi bon, porque xerou un montón de creadores que non nos teríamos desenvolvido de outro xeito, non? Pero con esa pequena frustración de que, ao final, despois de 30 anos, creo que estamos no mesmo punto. Non avanzamos moito, non? E isto é unha parte do que pasaba entonces. A outra parte que estaba contando antes Xaquín, non? Que a nos en Santiago nos chegaba dun xeito parcial e incluso víamos como algo divertido as drogas. Eu teño, un dos mellores amigos morreu de heroína, pero nese momento
a cocaína era unha sobremesa das comidas, non? Eu, nunca consumí nada desto, podo dicilo, porque, además non está que a miña nai, non teño problema de dicilo, pero nunca consumí nada, pero si vin pasar moitas rayas por diante. Non sei, eu tuve unha conciencia clara de que aquilo non era bon, non? Pero hubo varios amigos meus que non o tiveron claro e un deles morreu. Bueno, creo que non vou falar moito máis porque os 8 minutos se me marcharon e vamos, nada máis, moitísimas gracias por estar aquí e por Ricardo Fernández Colmenero, licenciado en xornalismo, inicia a súa carreira profesional no Miami Herald ata a súa incorporación ao diario El Mundo, para o que comezou a colaborar en Estados Unidos e para o que ten asinado artigos en todas as seccións e revistas. Contertulio habitual do programa Al Día de IB3 Radio, así como da Crónica Faladoiro da Radio Galega. Durante a súa traxectoria ten colaborado tamén con publicacións como as revistas GQ, Pachá Magazine ou Luces. En 2019 publicará Literatura Infiel, un libro con algúns dos seus mellores textos e outros inéditos. Gervasio Posadas, director de ámbito cultural del Corte Inglés, entrega o premio de xornalismo Julio Camba na súa 39ª edición a Ricardo Fernández Colmenero. El móvil supera a papá, al Canva y a todo, vamos, no va a haber manera. Antes de llegar aquí me dijeron un par de veces si iba a llevar algo escrito, si tenía algo preparado, y no tenía nada, y ahora me has dejado quedar mal. He traído un montón de papeles, pero bueno, vamos a ver qué hacemos con esto. Bueno, en realidad no sabía que no me iba a poner nervioso porque tengo una estrategia. Ya hace algún tiempo hay gente que dice que imaginarse a la gente desnuda o llevar algo en la mano y tal, eso ayuda mucho. Pero a mí me ayudó una cosa que me pasó hace algunos años, que fue en la isla de Ibiza, que es donde yo vivo. Me encontré antes de la boda del hijo del exministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, y le dije, bueno, no es que tenga una especial relación con él, pero es una isla relativamente pequeña. Y entonces le dije si, aprovechando que venía Rajoy, que venía Aznar, si podía el foro del diario El Mundo de Ibiza entrevistar a Aznar, entre todos, que hiciéramos algo. Y él me dijo, vale, de acuerdo, ningún problema, de estas formas que te dicen que sí, que evidentemente te están diciendo que no a las claras. Aparte, se daba la circunstancia de que Rajoy estaba empezando a gobernar y en un momento en que Aznar no hablaba en ningún medio de comunicación. Me constaba además que El Mundo lo había intentado en 2 ocasiones, Pedro J, y no quería hablar con nadie, algo de una cosa de Irán, no quería hablar, le venía mal. Y claro, quedó ahí la cosa, pasó el tiempo y de repente recibí una llamada de FAES. Y claro, ahí ya me puso un pelín nervioso, que Aznar estaría dispuesto a participar en el foro del Mundo de Ibiza y Formentera y romper su silencio de varios meses, ¿no? Claro, yo tenía un problema porque el Mundo de Ibiza y Formentera no existía, no había ningún foro, no había periodistas en el Mundo de Ibiza y Formentera. Y no tenía tampoco ningún sitio donde entrevistar a Aznar, no había un foro, no existía un escenario, no había periodista, no había nada. Pero bueno, dije que sí, que perfecto, que claro, que tirábamos para adelante. Entonces, claro, tenía que buscar dónde entrevistar a Aznar y necesitaba una redacción, ¿no? Entonces tenía un exgerente que había estado en la delegación, me dijo, bueno, venga, este puede pasar por periodista, otro amigo que había sido columnista, venga, tú también puedes pasar.
Y luego tenía un amigo que era fotógrafo. Y dije, venga, tú también vamos a pasarte por periodista. Y le dije, claro, nos faltaría alguien más para hacer bulto. ¿Tu mujer cómo lo tendría para venir? Era una mujer que cantaba en orquestas y ahora tiene un grupo de tributo a Queen. Y dije, va, venga, que venga también. Y entrevistando. Aquello no se sostenía por ningún sitio. La boda se acercaba. Yo estaba peor que el novio. Ya llevaba varios días sin dormir y ya recibí una llamada de la policía que me decía que dónde iba a ser, porque tenían que registrar la sede, mirar el trayecto que iba a hacer el expresidente para entrar al foro del Mundo de Ibiza, que evidentemente no existía. En el último momento, bueno, gracias a la mediación de una amiga conseguimos que nos dejaran durante media hora una sala en el Ibiza Gran Hotel, por la que además no iba a pagar. Nos íbamos a intentar colar en la sala del Ibiza Gran Hotel con el presidente, entrevistarle y salir de allí sin que se enterara demasiada gente, ¿no? Eso tampoco iba a ser fácil. Yo ya no podía más, aquello ya me estaba ya... Bueno, total, se fue acercando el día. Yo estaba en el Ibiza Gran Hotel y tenía que esperar al presidente. Estaba acompañado de 2 agentes de policía también, lo cual no ayuda a intentar salir a nada de la isla en ese momento. Sudaba muchísimo, ese momento de, claro, yo quería recibir al presidente con chaqueta y ya estaba sudando muchísimo, no me la podía quitar. Cada rato recibía un mensaje, estamos recogiendo a Aznar en Madrid, estamos cogiendo el avión, estamos aterrizando en Ibiza y ya nos aproximamos con el coche. Y ahí en ese momento ya estaba ya todo prácticamente perdido, pero aún podía empeorar un poquito más. Y es que yo estaba dando vueltas por allí por el hall, intentando también que no llamar demasiado la atención, a pesar de que tenía 2 policías al lado, pero aquello estaba llamando demasiado la atención. Y entonces se me acercó una mujer, una señora, y me dijo, ¿qué te pasa? Que te veo nervioso, te encuentras mal, te ocurre algo. Y yo ahí dije, mira, es que el presidente, una cantante, el foro, no hay forma, esto no lo vamos a arreglar, está viniendo, tal. No te preocupes, que yo me quedo aquí contigo a esperar a Aznar. Claro, mi reacción era, oiga señora, vaya, esto no puede estar usted aquí, o sea, váyase. Pero no sé cómo se me cruzó un cable, vi la luz y de repente me sentí súper relajado. Y era ya, no sé, me tranquilizó el tener ahí a aquella mujer quedándose conmigo en la puerta. Dejé de sudar y, bueno, porque ya no me preocupaba que el foro no saliera, que me descubriera tal. Ya, mi única preocupación era cómo le iba a explicar a Aznar qué hacía allí con Maciel. Entonces, desde ese momento, pues acostumbro a dar las charlas acompañado de Maciel aquí, aunque no la veis, me hace sentir bastante cómodo. Vamos a ver, yo lo de la columna es una cosita muy reciente porque yo no escribía columnas hasta hace 4 días. La verdad es que la columna nunca me interesó especialmente. En la Universidad de Navarra, donde yo estudié, no se daba, no estudiábamos nada de columna, o ese día yo estaba malo de la barriga y no fui a clase o algún problema tenía. Entonces, cuando empecé a trabajar en Madrid, es que además yo no entendía por qué una tribuna sí que se entiende, es decir, un tipo que habla, un abogado que habla de un tema de derecho, un médico que habla de un tema de medicina, pero un periodista que se pone a hablar de cualquier cosa sin tener ni idea, ¿por qué tenía interés? Y eso no me hacía ninguna gracia y por eso directamente no leía las columnas. Y le cogí mucha más manía cuando, trabajando en la delegación en Madrid, había un tipo tirado ahí en un teclado, había apartado el teclado y había puesto las manos así encima cruzó los brazos y tenía la cabeza enterrada y el ordenador no proyectaba nada. Y entonces yo pregunté ¿qué es eso que hace? No, es un fichaje de Pedro J, esto va a ser la de Dios, es un tío buenísimo. Y yo, ¿pero qué hace? No, escribe columnas y tal. Claro, de aquellas, el columnista no iba a la delegación. Había gente muy buena en el mundo. Cuando yo entré, estaba gente que ahora es muy famosa, yo que sé, igual, pues los Inda, Alfonso Rojo, Pilar Urbano, Carmen Gurruchaga, Tomás Roncero, aquello eran unos Globetrotters lo que había yo montado. Pero los buenos columnistas, si por algo se caracterizaban, era porque no iban allí.
No estaban, Albiac, Umbral, no estaban allí en la delegación. Entonces, para mí eso me parecía un estatus superior, porque no tenían que ir a trabajar. Y además lo más interesante era que les pagaban por pensar y a nosotros no. Y eso era muy interesante. Entonces, claro, ahí había un tío que había venido a pensar delante nuestra. Estaba allí pensando, demostrándonos su estatus superior de que él pensaba, le pagaba un pastizal por estar allí pensando, como ese personaje de Fontana Rosa que va a las universidades a pensar y la gente le mira cambiando de postura todo el rato sin abrir la boca y cuando acaba de pensar se va y todo el mundo le aplaude y la gente que venga. Ese señor estaba allí pensando, dijo, por favor, ¿quién es este tío? Porque me tengo que quedar con el nombre para no leerle en mi vida. O sea, no quiero leer a este hombre jamás. Y me dijo, se llama David Gistau. Claro, el tema es que yo defiendo que escribir se aprende por envidia y estuve muchos años a escribir columnas precisamente porque no tenía la posibilidad de envidiar a Gistau. Que cuando le descubrí, pues se me abrió el horizonte porque era una persona que no opinaba. Y aquello era muy interesante. Es decir, podía simplemente abrir preguntas o contarnos un problema que tuvo en el cuarto de baño. Y eso me parecía muy curioso y muy interesante. Y de Gistau llegué a Javois. Y ya Javois ya era peor todavía, porque no solo eso, sino que podía defender una idea, la contraria, y hablarte de una exnovia o cualquier otro problema que tuviera. Y eso, digo, caray, pues esto vale. Esto puede valer, porque yo, si me animo, igual podía. Entonces fui inmediatamente a hablar con mi director en Baleares, Agustín Peri, que hoy es adjunto al director de ABC, y me lo llevé Claro, yo sabía que no me iba a dejar escribir columnas porque, bueno, primero porque a él no le interesaban las columnas y segundo porque necesitaba que yo trabajara y no pensara. Y entonces, bueno, para convencerle me lo llevé a una playa. Digo, aquí me va a decir que sí porque aquí mi mujer me dijo que sí y me casé con ella, entonces aquí me va a decir que sí. Y le di unos artículos, me dejó empezar a escribir con él, pero me puso una condición, me dijo, vale, puedes hacerlos, pero no te voy a pagar ni un duro y además lo tienes que hacer en tus días libres. Y digo, vale, pero luego no me empeores las condiciones, a medida que... Y así empecé a escribir columnas y gracias a mi trabajo y esfuerzo tengo el Canva y sigo escribiendo columnas gratis y en mis días libres. Claro, luego se complica, bueno, no se complica, pero de Javois saltas a una generación increíble, descubres a Tallón, descubres a Cabeleira, descubres a Manuel de Lorenzo y ya la espiral ya es imparable. Y en muy poquitos años ya me había aficionado, ya le había cogido el gusanillo a la columna. Y luego pasó algo más increíble, porque a través de un prólogo de un libro de Javois, creo que es el de Pepitas de Calabaza, que recogía artículos, corrígeme Cabeleira, de Camba, yo no sabía quién era Camba. Y cogía Camba y ahí ya era algo increíble porque yo intentaba escribir como Cabeleira, intentaba escribir como Tallón, intentaba escribir como Javois, pero todos ellos estaban escribiendo como Camba. Entonces, claro, digo, vamos a ver, y yo también estoy escribiendo como Camba, pero yo no sabía quién era Camba. Estábamos intentando escribir como un señor de 1919, y además era mucho mejor que nosotros, era la versión más moderna. El iPhone 6 no vino después, el iPhone 6 era antes, en 1919, y todavía no conseguíamos acercarnos al nivel que estaba alcanzando. Entonces, ahí ya pensé que era algo genético y que el éxito de esa generación era precisamente que estaba en la calle. Yo vengo aquí, necesito agua, perdón, no voy a poder seguir. Tenía que estar metido en nosotros. Eso que estaba haciendo que escribiéramos... ya acabo, hijo. Que escribiéramos ese tipo de columnas. Entonces, claro, es decir, estaba en la calle. Es decir, yo siempre digo que yo cuando vengo a Galicia vengo a coger material, a llenar los bolsillos con... No es cultura popular, es realmente la forma de hablar nuestra. Esa forma de a lo mejor no decir las cosas directamente y utilizar toda una serie que hablamos de recursos estilísticos en el texto, pero que en realidad están en la calle, están en la lengua. Es decir, los mejores columnistas no han escrito una línea jamás. Nosotros nos aprovechamos de ellos. Y eso que tenemos es genético. Y eso es lo que estamos aprovechando. Creo una generación a la hora de escribir los textos que estamos escribiendo y que creo que
aunque no bien pagados, se nos está dando bastante bien. Decía Miguel Ángel Murado, quien ganó el Canva en 2016, creo que lo acabo de comprobar, con respecto a Canva, que la pereza no puede considerarse una virtud, aunque si se le da el nombre de indolencia suena casi respetable. Pero en el caso de Canva era una suerte de compromiso con su profesión de periodista que él entendía no como escribir sobre la realidad, sino disfrutar de ella para luego tener algo que escribir, aunque fuese de mala gana. Y nada más. Quería acabar con una frase de Canva, no encontré ninguna, pero estaría contrario a lo que acabo de decir si no cogiera... Llevé a Lourdes, a mi mujer, que es de Valencia, hace poco, a conocer la isla de La Toja, donde yo pasé parte de mi infancia, y se le acercaron las collareiras. Y claro, evidentemente ella me iba a dar la frase buena. Ella se interesó por un anillo, un colgante, no sé qué era, y le preguntó, claro, las collareiras son tremendistas, aparte llegan muy bien a la gente. Yo si llegaran los alienígenas a la Tierra, yo enviaría a las collareiras a hablar con ellos, porque serían las únicas capaces de comunicarse. Y mi mujer le dijo, esto no parece muy rico, esto se va a caer, esto no va a aguantar, puede... Ai, filla, eu marcho e isto queda. Pois eso, eu marcharei e isto xa vai quedar, non me vai quitar ninguén. Entón, Alfredo, Carlos, Víctor, Gervasio, teño que confesarvos que eu cría que este premio estaba para xente como Jaureguizar, como Rivas, Jaboi, Sabater, Ángeles Caso, este tipo de xente. Eu pensaba realmente que non podería entrar neste grupo, entón quero dar as gracias por este momento, sobre todo por poder vivilo con o meu fillo e sobre todo cos meus pais. No meu nome, no de Masiel, por suposto. Sobre todo por facer que os meus pais hoxe síntanse moi orgullosos de min, penso, pero o certo é que son eu o que está moi orgulloso de vosotros. Moitas gracias. Noraboa aos premiados, queda aberta unha nova convocatoria destes premios para os artigos publicados ao longo deste ano 2018 que estamos a pique xa de rematar. Moitas grazas a todos pola súa presenza hoxe aquí. Será un placer velos de novo nesta a súa casa. Moitas grazas.